Ahora sí, ya. Entonces, el ejercicio número 3 dice crear un proyecto Java EE que permita a los usuarios usar una calculadora con las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, pero que cada vez que se realiza una operación, ésta se registra. Cuando un usuario intenta realizar una operación, el sistema primero verificará si está registrada la operación. Si está registrada, entonces el resultado se obtendrá de la lista de operaciones registradas. Si no lo está, entonces se realiza la operación y luego se registrará para la siguiente vez que se intente realizar. El bin que realiza las operaciones debe ser stateless y el que almacena las operaciones debe ser singleton. O sea, básicamente lo que queremos es una calculadora que cada vez que ejecute un cálculo, guarde esa operación. De manera que la siguiente vez que yo tenga que realizar el mismo cálculo, no ejecute el cálculo, sino que simplemente lo tengo registrado, por lo tanto voy a entregar el resultado del registro, ¿ya? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a crear un proyecto en NetBeans de Java EE, en el cual nos va a permitir entonces utilizar esta vez los dos tipos de beans mezclados. O sea, vamos a usar los dos en uno. ¿Ya? Entonces voy a crear un proyecto en Java Enterprise, Enterprise Application. Lo voy a llamar calculadora bean. Le voy a dar clic en siguiente. Dejamos esto tal cual. Le doy clic en finalizar. Entonces, tenemos aquí nuestro proyecto con su proyecto, el bin, y con el web. Vamos a partir por el bin. Voy a crear acá una clase que se va a llamar operación. Y lo vamos a guardar en un package de clases. Entonces, tengo mi clase operación. Y la clase operación va a tener los siguientes atributos. Un private float num1, un private float num2, un private string op y un private float res. Vamos a tener ahí el resultado. Entonces, vamos a agregar el constructor vacío. Vamos a agregar un constructor con todos los parámetros. Y vamos a agregar también getter y setter. Ya, entonces, una vez creada la clase, vamos ahora a crear un session bin. El session bin que voy a crear ahora va a ser el stateless. ¿Ya? Entonces esto le vamos a llamar cálculo. Lo vamos a guardar en un package EJB. Entonces tengo mi EJB que se llama cálculo en un package EJB. El tipo de sesión es stateless y la interfaz va a ser local. Entonces vamos a abrir la operación. Vamos a abrir aquí y voy a crear aquí en la interfaz entonces los métodos. Vamos a tener un private float sumar que va a recibir un float num1 y float num2. Private float restar. Perdón, estos no son private, son public. Float num1, float num2. Ahí tengo entonces todos los métodos que necesito trabajar, ¿ya? Y ahora que los tengo creados, los voy a agregar dentro del bin, ¿ya? Como esto implementa la interfaz, le vamos a dar clic en la ampolleta
implementar todos los métodos abstractos. Y finalmente, entonces, acá en cada uno de los métodos vamos a decir return num1 más num2. Así. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que yo recibo el valor, ya recibo los dos valores, y luego entonces yo hago el cálculo dependiendo si es suma, resta, multiplicación o división, y automáticamente retorno el resultado de eso hasta el método que lo llamó. Entonces tenemos listo por un lado nuestro bin, que es stateless. Si tengo más de un bin y se me pierde cuál tipo de bin es, yo puedo ver la anotación. Aquí está la anotación y dice que este es un bin de tipo stateless, ¿ya? Voy a agregar ahora un siguiente bin, un nuevo section bin, que le voy a llamar proceso. También va a estar en el package JB, pero este va a ser de tipo singleton y con una interfaz también local. Entonces, vamos a crear ahora el proceso. Vamos a abrir la interfaz. Y en la interfaz vamos a crear entonces dos métodos. Uno, que va a ser un public void agregar. En el agregar vamos a recibir float num1, float num2, string up y float res. Y el otro método va a ser un public float buscar. Y vamos a recibir entonces float num1, float num2 y string up. Solamente eso necesitamos. Entonces son los dos métodos que nosotros vamos a trabajar en el bin ya de proceso, en el cual va a hacer la función de agregarlo o de buscarlo dentro del listado. Entonces ahora en mi bin de proceso voy primero a importar los métodos, implementar todos los métodos abstractos. Voy a crear un array list de operación. Me falta importar fix imports. Ahí, array list de operación. Ya. Y ahora, entonces tengo mi array list donde voy a estar guardando todas las operaciones. Y ahora entonces voy a crear cada uno de los objetos de operación que van a estar dentro de esta lista. Entonces voy a crear el método, voy a trabajar el método agregar. En el método agregar, lo que voy a hacer entonces es primero crear un objeto de operación. Entonces tengo varias formas de hacerlo. A ver, nosotros generalmente hacemos lo siguiente, decimos operación O es igual a new operación, ¿sí? Y decimos O.set num1, O.set num2, O.set op y O.set res. Y luego yo diría lista.add o. Eso es la forma 1 de hacerlo, la forma que hemos estado trabajando siempre, forma 1. Tenemos otra forma, ya, a medida que vamos aprendiendo a programar mejor, vamos viendo otra forma de hacerlo. Yo podría también decir, por ejemplo, operación O2 es igual a new operación y selecciono el constructor con todos los valores. ¿Por qué no tiene uno? Me faltó crear esto. Me faltó un campo, no me fijé que me faltó un campo. Constructor. Float, float, strict, float. Ahí sí, ese sí. Quería crear un constructor con todos los atributos. Aquí, entonces, esto está malo.
operación, ahí, con todos los atributos, y entonces yo digo lista.add y agrego el O2 al tiro a la lista. Y existe otra forma, ya sería la forma 3, cada uno puede utilizar la que más le acomode, pero a medida que vamos trabajando, vamos aprendiendo a hacer este tipo de cosas, donde aquí yo digo new operación y automáticamente mando todo y en una sola línea hacemos todo, ¿ya? Cualquiera de las tres formas les va a servir a ustedes, ¿ya? Pueden utilizar cualquiera, las tres hacen lo mismo. En la primera, yo creo el objeto de operación, ¿ya? Y se crea con el constructor vacío. Este constructor sin parámetros no hace absolutamente nada. Por lo tanto, cuando parte este constructor, estos atributos de aquí no tienen valor. Por lo tanto, yo tengo que ir uno a uno seteándole el valor, y una vez que he seteado todos los valores, entonces ese objeto yo lo envío dentro de la lista, ¿ya? La otra forma es que yo cree el objeto de operación, pero em, lo cree con el constructor que recibe todos los parámetros. El constructor que recibe todos los parámetros recibe todos los valores al tiro, es decir, es como que yo hiciera todo esto en el constructor una sola vez, al tiro. Y como ya lo tengo, entonces ahora este O2 queda con todos sus valores dentro, ¿ya? Entonces este O2 queda con todos los valores que tiene que tener el num1, el num2, la operación y el resultado. Están todos guardados aquí automáticamente cuando se crea el objeto y después lo envío para acá. Y la tercera forma, lo que hacemos es que yo llamo a lista, le llamo al método add y dentro del add yo genero un new operación. Automáticamente genero un new operación. Esto que está acá crea un nuevo objeto de operación. La única diferencia con hacer eso es que cuando yo tengo esto, yo puedo acceder a este objeto a través de esta variable, ¿ya? Cuando yo lo hago así, este objeto se crea, pero yo no tengo una variable con la cual lo puedo modificar. O sea, si este objeto yo lo quisiera modificar ahora, en este minuto, no tendría directamente cómo, em, cómo modificar sus datos, ¿ya? Excepto que como está en la lista, puedo llamar a través de la lista, pero si no estuviese en la lista, o sea, si eso que está ahí estuviese así, por ejemplo, esto que está aquí genera efectivamente un objeto de operación con todos sus valores, pero no tengo cómo llamarlo, no tengo cómo acceder a él, porque no hay una variable sobre la cual ese valor esté guardado, ¿ya? Entonces, esto que está aquí está en la memoria, pero yo no tengo una variable por la cual llamar a este valor, entonces no tengo cómo acceder a él, ¿ya? Eso es lo que ocurre en este caso. Pero ahora, como yo lo agrego a la lista, no me interesa una variable por la cual guardarlo, porque este objeto que está aquí queda guardado a través de la lista. Entonces, al estar en la lista, yo puedo llamar a la lista y desde la lista puedo llamar a este objeto, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las tres formas les funciona? La que ustedes quieran, ¿ya? Yo voy a dejar entonces la última, que en una sola línea hacemos todo este proceso más rápido, ¿ya? Las otras cosas las vamos a ir haciendo, vamos a ir modificándolas en el tiempo, vamos a ir eliminando código, ¿ya? Vamos a ir viendo formas más eficientes de hacer las cosas, pero todo de a poquito. Ahora, para poder buscar, ¿ya? Lo que tengo que hacer aquí es básicamente realizar el cálculo si es que tengo que hacerlo y si no lo tengo que hacer, entonces simplemente entrego el resultado. Entonces lo primero que voy a hacer acá es revisar la lista y igual 0 y menor que lista.size y más, ¿ya? Y acá vamos a hacer nuestro clásico if y yo voy a preguntar lista.getI, vamos a hacer algo más fácil, vamos a decir operación O es igual a lista.getI y así me ahorro ese paso y simplemente digo O.getNum1 igual a num1 y O.getNum2 igual a num2 y O.getOp.equals op. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? El objeto
esto va a revisar toda la lista y va a ir trayendo cada uno de los objetos de operación que existen dentro de la lista, y para cada objeto yo lo voy a guardar en esta variable. Entonces, al traer esa variable, yo de esa variable le puedo pedir su número 1. Esto es para que no tenga que colocar todo esto aquí, porque si no me quedaría esta línea mucho más larga, ¿ya? Por eso nomás lo hice. Entonces yo tengo O, getNum1, le pido su valor 1 y lo comparo con el número 1, ya que me enviaron. Si son iguales y a la vez el número 2 es igual al número 2 que me enviaron y además la operación es igual a la operación que me enviaron, entonces yo sé que esta es la operación que la persona está buscando. No necesito calcular el resultado porque si ambos números y la operación son la misma, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿ya? Entonces, si eso ocurre, yo voy a retornar, voy a decir return o.getRes. Si estos tres valores coinciden, significa que la lista está en la lista está registrada la operación que la persona está intentando hacer. O sea, por ejemplo, si la persona intenta sumar 3 más 4, ¿ya? Y sabemos que eso da como resultado 7, yo comparo. En este objeto, ¿está el 3? Sí, está el 3. ¿Está el 4? Sí, está el 4 como el número 2. Y además, esta operación es igual a la operación que está aquí. Si yo sé que el primer número y el segundo número son los mismos y además la operación es la misma, ¿ya? Entonces yo sé que el resultado va a ser igual. Y como es el primero, el segundo y la operación son iguales, entonces es la operación que la persona está intentando realizar. Y como ya la conozco, entonces yo pido que me retorne el resultado que está almacenado en esta operación, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, en este caso, recordemos que el return es una función que termina la ejecución del método. O sea, si yo encuentro esta operación, ¿ya? Yo encuentro esta operación aquí dentro y esa operación coincide, voy a tomar este valor y lo voy a retornar. Al hacer un return, automáticamente se termina la ejecución del método. Eso quiere decir que si supongamos que la lista tiene 10 objetos, sí, 10 operaciones registradas y yo encontré este valor en la segunda, las otras 8 operaciones no se van a revisar, porque yo al hacer un return automáticamente se cierra la ejecución de esto, se termina, muere. Yo tomo el valor, se lo entrego a quien llamó a este método, que probablemente va a ser un servlet, le devuelvo el valor al servlet que llamó a esto y automáticamente esto deja de ejecutarse, ya deja de correr, ¿ya? Por lo tanto, no necesito seguir operando más. Lo único que puede ocurrir es que después de haber revisado la lista completa, yo no encuentre el valor, ¿ya? Yo no encuentre la operación. Y eso va a ocurrir cuando la operación no esté registrada. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer otra opción. Si yo después de terminar el for, ¿ya? Si yo llego hasta el final del for, significa que nunca hice un return. Y nunca hice un return porque la operación que yo buscaba no estaba registrada. Entonces acá vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer el caso de cuando la operación no está registrada. Y cuando no está registrada, tengo que calcularla primero. Entonces, vamos a hacer algunas cosas. Vamos a hacer un switch que va a depender de op. Y voy a tener aquí un valor, un string aux, que vamos a inicializar como vacío. Y vamos a decir, en el caso que op sea suma, entonces en el caso que sea suma, que sea resta, que sea multi o que sea div, ya voy a hacer dos cosas. Número uno, voy a hacer entonces que aux sea igual al símbolo más, y además voy a hacer que r sea igual a, y aquí,
vamos a implementar aquí es dentro de la clase, voy a llamar al call enterprise bin y voy a llamar al bin cálculo. Estoy en proceso y estoy llamando a cálculo. Entonces voy a llamar a cálculo.sumar y le voy a pedir el resultado. Entonces, básicamente, desde un bin estoy llamando a otro bin. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, cuando sea resta, el aux va a ser igual al símbolo de resta y luego r va a ser igual a cálculo.restar. Luego en multi, aux es igual al signo de multiplicación y r es igual a cálculo. Y por último, aux es igual a división y r es igual a cálculo.dividir. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Como yo sé que esta operación no está registrada, yo desde el formulario voy a recibir estas palabras. Voy a recibir suma, resta, multi y div, y yo voy a cambiar esa palabra por el símbolo de la suma, por el símbolo de la resta, por el símbolo de la multiplicación y por el símbolo de la división. Y además voy a pedir que me haga el cálculo de la suma, de la resta, multiplicación o de la división. Y ahora, entonces voy a llamar al método agregar y le voy a enviar el número 1, que lo recibí acá, el número 2, le voy a enviar aux, y le voy a enviar R. Entonces, al agregar, yo estoy llamando al método agregar que está aquí y le estoy enviando esto. O sea, hagamos un trazado. Se llamó al método buscar, ¿ya? Un servlet llamó al método buscar y le envió esto. Le envió 3, 4, resta, esto es un string, ¿ya? Llamó así. Entonces, hasta este método, yo llegué con eso y me di cuenta que estos valores, el 3 menos 4, no estaban registrados. Entonces, llamé al método calcular, perdón, antes que eso, llamé a aux para convertir resta en menos. Entonces, yo después pedí calcular, entonces tengo una variable r, tengo un aux que ahora vale ese signo, y R se llamó a calcular 3 menos 4. Entonces R me va a entregar menos 1. ¿Ya? Estoy llamando al método restar y le estoy enviando 3 y le estoy enviando 4. Él hace el cálculo y me devuelve el valor menos 1. Entonces ahora yo llamo al agregar y le digo 3, 4, menos 1. ¿Ya? O sea, cuando llamo al método agregar, después de hacer todo este proceso, yo aquí, en este caso, estoy llamando al método agregar y le estoy enviando 3, que es el número que recibí, 4, que es el segundo número que recibí, resta, que yo cambié la palabra resta, esto es lo que yo recibo desde el formulario, pero yo lo cambio al signo resta para que me quede como una resta, y además el cálculo del resultado. Entonces el objeto, al otro lado, el objeto de operación, cuando se cree, el constructor va a quedar con 3, 4, menos y menos 1. Entonces, en la operación, el num1 va a ser 3, el num4 va a ser 4, perdón, el num2 va a ser 4, la op, el atributo op que está acá, va a ser el signo menos y el res, que es el resultado, va a ser menos 1. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo en este caso. Entonces aquí yo llamo al agregar para que se registre dentro de la lista y ahora hago el return del valor. ¿Ya? Entonces retorno el valor de la operación. Ahora, podemos retornarlo de una manera un poquito mejor. Vamos a concatenar toda la operación. Entonces voy a decir puedo decir num1 más un espacio más vamos a hacer esto antes mejor. El cambio.
lo vamos a dejar así, ¿no? Más ¿cómo puedo hacer para que me quede aquí el dato? Ya lo que voy a hacer entonces es hacer el cambio en el servlet. No voy a olvidar de eso porque ese cambio de valor lo voy a hacer en el servlet. Entonces aquí ya me va a llegar el símbolo. Entonces aquí vamos a tener op más un espacio más el num2 más un espacio, el signo igual, un espacio, más el resultado. Esto le puse float, que soy pájaro. Esto lo vamos a retornar como un string mejor, así. Ya, entonces finalmente lo que estoy haciendo es que en vez de retornar solamente el valor, estoy retornando esto, estoy retornando un string. Entonces el resultado de eso, si fuese 3 y 4 en resta, diría 3 menos 4 igual menos 1. Eso es lo que voy a retornar. Ese texto completo lo estoy retornando aquí. ¿Ya? En vez de retornar solamente el valor, estoy retornando esto como un string. Y acá voy a hacer lo mismo en este otro. Solamente que en vez de res, porque ese res está llamado desde el objeto que tiene el resultado, lo voy a traer desde el valor que calculé. ¿Ya? Entonces el método de cálculo me trajo el valor y yo lo agrego acá. ¿Ya? En los dos estoy retornando exactamente lo mismo, solamente que aquí yo estoy sacando el resultado desde la lista, ¿ya? Desde la lista le estoy pidiendo que me traiga el resultado, y acá lo estoy calculando. Yo hice el cálculo a través de este switch, hice el cálculo del valor, y después lo retorné, ¿ya? Pero en los dos estoy retornando exactamente el mismo string. Una vez que tengo eso listo, entonces aquí tendría que decir el suma, resta, multiplicación y división. Voy a mandar estos valores listos ya. Voy a trabajar ahora entonces en el método web. Y voy a explicar todos los pasos uno a uno. Entonces, en el web, primero voy a crear la calculadora, crear el formulario. Action proceso.do method post. Y acá entonces vamos a tener el número 1, el número 2, y luego vamos a tener entonces radio botón, con el nombre op, y el value así. Voy a tener 4 entonces, 1, 2, 3 y 4. Esto le vamos a colocar suma, resta, para multiplicación y div para división. Y finalmente entonces input de tipo submit, name enviar, value colocar calcular. Entonces el formulario debería verse de la siguiente manera. Vamos a esperar a que se ejecute. Aquí está entonces el formulario. ¿Ya? Yo voy a ingresar un número, voy a ingresar otro número y luego voy a seleccionar la operación. Sumar, restar, multiplicar o dividir. Y voy a presionar entonces el botón calcular para que me lleve al servlet.
Como siempre, queremos que haya por lo menos una operación marcada, entonces voy a forzar a que esté marcada una operación. Entonces, cuando yo ahora lo ejecuto, automáticamente aparece la suma marcada. Da lo mismo cual, lo importante es que haya uno marcado para que el usuario esté obligado a marcar uno, ¿ya? Y ahora, el último paso es crear el servlet que está aquí, ¿ya? Este servlet que está aquí, que es el proceso. Entonces, en el source package, clic derecho, new servlet, vamos a crear un proceso en un package para servlets, lo agregamos al descriptor, le decimos proceso.do, finalizar. Y acá entonces, paso número 1, voy a agregar el bin. Fíjense que de los dos bin yo agrego proceso, porque cálculo lo utilizamos dentro de proceso. Entonces aquí, paso 1, agregar el bin al servlet. Paso 2, recibir desde el formulario. Entonces vamos a decir float num1 es igual a float.parsefloat del request.getParameter txt num1 y float num2 float.parsefloat request getParameter txt num2. Y por último vamos a recibir op request.getParameter a revisar los valores. 1, un 2 y op. Equivocarme. Una vez que recibo eso, ahora sí voy a crear el string aux, que va a estar vacío, y que yo lo voy a cambiar con un switch. Ya voy a enviar al tiro el valor para el otro lado. Entonces, voy a hacer algo para evitar hacer cosa. Ahí, solamente que aquí va a decir suma, y aquí vamos a decir entonces aux es igual a eso. Resta es igual a multiplicación es igual a división. Me falta el punto y coma. Aquí va a llegar resta, suma, resta, multidiv. Suma, resta, multi y div. ¿Por qué no utilizo el texto aquí directamente, el símbolo? Generalmente cuando paso datos desde un formulario a otro, ¿ya? El envío de datos de un formulario a otro suele generar errores cuando uno envía datos como los slash o ese tipo de cosas, porque suelen ser operaciones, ¿ya? Por eso evito enviar ese tipo de caracteres especiales, como por ejemplo el asterisco o el slash, ya directamente desde acá. Habría sido mucho más fácil colocarlo así, pero me estoy asegurando de que no vayan a haber errores al enviar un texto común y corriente, y acá lo utilizo. ¿Por qué aquí sí lo utilizo? Porque después yo llamo un método. Cuando llamo directamente entre clases, ya ahí no hay problema, los datos se envían tal cual. En eso no hay ningún problema. El problema se da cuando envío los datos a través de internet, digamos, ya a través del navegador hasta la web. Pero cuando es dentro del servidor, entre clases y se llaman entre métodos, ahí no hay problema. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que yo voy a ingresar dos valores, voy a presionar el botón y al formulario le van a llegar el primer número que yo ingresé, el segundo número que yo ingresé y luego el op, pero el op va a llegar en este formato, suma, resta, multi y div. Pero yo lo quiero en formato de símbolo de la operación. Entonces lo que hago es convertirlo. Yo digo coux, ¿ya?
voy a crear una variable aux que va a estar en vacío, y dependiendo del valor de op, si op es suma, entonces aux va a cambiar al valor de la suma, perdón, al símbolo de suma. Lo mismo con resta, lo mismo con multi y lo mismo con div, ¿ya? Y ahora, lo único que me falta es, esto sería el paso 3, no, esto sería paso 3. Paso 3, convertir el texto al símbolo, y en el paso 4, entonces voy a realizar el cálculo. Y acá yo simplemente voy a imprimir print ln, vamos a llamar a, ¿cómo se llama? Proceso.buscar. Y le enviamos num1, num2 y le enviamos aux. Porque op llega aquí con palabras suma, resta, multidiv, en cambio le envío aux que va a tener el símbolo. ¿Por qué eso? Porque acá yo lo utilizo con el símbolo, aquí ya lo estoy comparando con el símbolo, ¿ya? Y eso, entonces ahora debiese poder hacer el cálculo, ¿ya? Dependiendo de si yo lo quiero calcular directamente, o sea, si lo tengo que calcular o si lo tengo que realizar. Ahí está, fíjense cómo el string que yo estaba utilizando al principio, acá, dice que yo retorno el string completo, ¿ya? No retorno solamente el valor, sino que retorno el string completo, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Y si lo vuelvo a colocar, me va a volver a ejecutar. Pero esta vez esto ya no está siendo calculado. El valor no se calculó, sino que lo obtuvo desde la lista, ¿ya? Si utilizo otra operación, ¿ya? Y le digo, por ejemplo, multiplicación, ahí está, ahí la primera vez se calcula y se muestra, la segunda vez se trae desde la lista y de ahí se muestra. Pero en ambos casos voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Chicos, dudas con el ejercicio, dudas con los pins en general, con lo que sea. Yo no, profe, se entendió todo por lo menos. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Consultas? Igual, o sea, yo tengo dudas, pero netamente son un poco. Estoy retomando de las clases pasadas para ponerme bien al día. Ah, Entonces, ya, perfecto. porque Ya. igual está como bien, estoy trabado en algunas cosas, pero de a poco viendo sus videos estoy entendiendo Ah, mejor. perfecto, entonces. Ya, entonces, voy a hacer lo siguiente. Les voy a dejar este ejercicio para que lo trabajen, pero les voy a pedir algo, les voy a pedir un pequeño detalle, que cuando yo haga el cálculo, aquí, esto me pueda indicar, esto me diga si lo calculó o lo trajo de la lista. Que sean capaces de indicar cuándo el sistema calculó el resultado y cuándo lo trajo desde la lista. O sea, cuando no lo calculó y lo fue a buscar al listado y me lo trajo desde el array list de operaciones. Eso les voy a pedir, ¿ya? Entonces, el mismo ejercicio, lo toman, lo pueden hacer de nuevo si es que quieren, o pueden tomar este que les envío yo y modificarlo para que el programa sea capaz de indicarme cuándo tuvo que calcular el resultado, que me diga aquí, que me aparezca en un texto calculado, o me aparezca un texto almacenado, por ejemplo, lo que sea. ¿Ya? Pero que me pueda indicar cuándo tuvo que calcular el valor o cuándo lo tuvo que obtener desde la lista. ¿Ya? Ese es el ejercicio que les voy a dejar. Presentía que se iba a hacer ejercicio. Lo voy a venir. Pero es sencillo, ¿eh? Es más sencillo de lo que creen. Solamente si entienden bien el código, tienen que mirar el código. Si lo entienden bien, se van a dar cuenta que es súper sencillo. Me imagino como un Eh, if, o estoy equivocado, profe. no, ni siquiera. De hecho, solo tienen que escribir un texto nomás, pero tienen que entender bien. Solo tienen que entender bien el ejercicio. Si lo entienden bien, se van a dar cuenta al tiro donde tienen que escribir. Solamente agregar el texto. Ah, hay una línea de comando entonces, probablemente. Esto es calculadora bin se llama esto. ¿Dónde quedó? Calculadora. Ahí está, calculadora bin. Se lo vamos a agregar ahí. Traer esto para acá. Vamos a ir al chat. Hoy estamos a 04 del 6, 2020.
me indique cuando calculó y cuando obtuvo el resultado desde el array list. ¿Ya? Eso es.